En el corazón de Centroamérica se conserva uno de los pocos territorios vírgenes que quedan en el planeta. Las exuberantes selvas que cubren amplias extensiones del sur de México, Guatemala, Belice y al este de Honduras y El Salvador fueron antaño el hogar de una de las civilizaciones más fascinantes y desconocidas del Nuevo Mundo. Los mayas del período clásico levantaron impresionantes ciudades en medio de bosques tropicales sin la ayuda de la rueda ni de animales de tiro. Solo con herramientas de piedra y madera dejaron muestras de una arquitectura monumental, así como de un arte refinado y suntuoso. Las ruinas que hoy despiertan la admiración de quienes se acercan a Tikal, Calakmul, Palenque o Copán son una de las expresiones de un pueblo que dominó la escritura, las matemáticas y la astronomía, pero del que seguimos ignorando muchas cuestiones esenciales. Este hecho, junto a la rápida decadencia y desaparición de sus principales ciudades, ha motivado todo tipo de teorías sobre su historia y su trágico final. Pero el incesante trabajo de la arqueología sigue dando sorpresas. En las últimas décadas, toda una serie de descubrimientos ha llevado a cambiar radicalmente la imagen que hasta ahora teníamos de esta cultura, que poco a poco ha ido adquiriendo unos rasgos más precisos pero menos benévolos. El trabajo de campo en yacimientos se ha unido a la revisión de cientos de piezas conservadas en museos y al estudio en bibliotecas y archivos de los testimonios escritos en la primera época colonial para intentar rellenar una de las más enigmáticas páginas en blanco que todavía quedan en el libro de la historia. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de las ciudades perdidas de los mayas. Yucatán es hoy en día el lugar del destino de millones de turistas al año. La mayoría de ellos buscan unos días de descanso bajo el sol del Caribe, disfrutar de la hospitalidad latina de los yucatecos y visitar algunos de los yacimientos arqueológicos más célebres del mundo. Chichén Itzá, Tulum y Uxmal son quizá la imagen arquetípica que de los mayas tienen miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, muy pocos de los turistas que se acercan a las abarrotadas ruinas saben que estas ciudades fueron ejemplos tardíos de una civilización que alcanzó su cenit muchos siglos antes y que para contemplar sus logros más espectaculares hay que desplazarse cientos de kilómetros al sur. Es en las llamadas tierras bajas meridionales que se extienden a lo largo del estado mexicano de Chiapas, los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, Belice y los departamentos orientales de Honduras, donde se erigen los grandes centros del poder maya en su periodo de mayor esplendor, el periodo clásico, que se extendió entre los siglos del IV al IX. Solo después de esta época las metrópolis entraron en una rápida decadencia y comenzaron a cobrar protagonismo los núcleos mayas del norte. En las llamadas tierras bajas septentrionales, en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Todavía hoy, las grandes ruinas mayas del periodo clásico yacen semiocultas para el gran público, posiblemente por carecer su visita de las comodidades y los atractivos que ofrece la costa del Caribe mexicano, y aunque parezca increíble, todavía existen yacimientos en la espesa selva que se han podido localizar, pero siguen a la espera de ser excavados.
¿Cómo es posible que entrado el siglo XXI queden importantes testimonios por descubrir? ¿Por qué la comunidad científica mundial no se ha centrado en la recuperación de lo que pueden ser piezas esenciales para el conocimiento de la historia? Quizá un vistazo al pasado reciente nos dé pistas de la respuesta, ya que el estudio científico de las civilizaciones americanas antiguas y de la maya en particular es mucho más reciente de lo que cabría esperar. Un universo en el olvido. A principios del siglo XIX, el mundo era un campo cada vez más abierto para los occidentales deseosos de aventuras. Desde que Napoleón recuperase el interés por el antiguo Egipto tras la campaña en la que se hizo acompañar por una legión de científicos, historiadores y anticuarios, el deseo de viajar y conocer los lugares donde florecieron las grandes civilizaciones del pasado vivió una auténtica explosión. Uno de esos jóvenes ansiosos por recorrer la Tierra fue John Jolly Stephens, el hijo de una acaudalada familia de New Jersey, que apenas logró acabar su carrera de Derecho por imposición paterna cuando ya estaba embarcándose en viajes a lugares cada vez más remotos. Primero a la frontera oriental de Estados Unidos y de allí a Europa, Egipto y Próximo Oriente. Se pasó varios años recorriendo las más importantes ruinas de Egipto, Palestina y Siria antes de regresar a Estados Unidos en 1836 y convertirse en uno de los escritores de relatos de viajes más célebres del ámbito literario anglosajón. Una trayectoria parecida fue la de Frederick Catherwood, un arquitecto y dibujante inglés que también cayó rendido ante el hechizo de Oriente. En la década de 1820 comenzó un periplo por Grecia, de donde pasaría a Egipto y los países del levante mediterráneo. Dibujó y estudió las fabulosas antigüedades que allí se podían admirar. En un capricho giro del destino, los dos jóvenes aventureros se conocieron en Londres tras el regreso de Catherwood y poco después coincidieron de nuevo en Nueva York, donde éste se había trasladado para trabajar. El reencuentro de los dos amigos fue la chispa que volvió a encender en ambos el ansia de viajar y conocer territorios exóticos. Para entonces, Stephen ya había tenido noticias de las obras del francés Jean-Frédéric Waldeck y el centroamericano Juan Galindo, que hablaban de ruinas impresionantes en las selvas de América Central. La perspectiva de un nuevo viaje por aquel territorio prácticamente inexplorado se tornó de inmediato en una obsesión. La ocasión de convertirla en realidad no tardaría en llegar. Stephen usó su popularidad como escritor para apoyar la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de Martin Van Buren, que cuando se convirtió en el octavo presidente de la joven república, en 1837, le premió con el puesto de embajador ante la República Federal de Centroamérica. Aquel país se hallaba sumido en una grave guerra civil y muchos sospecharon acertadamente que el encargo era una excusa para que Stephen pudiese emprender un nuevo viaje de aventuras con las mejores credenciales. En octubre de 1839, los dos amigos partieron rumbo a Belice, por mar, y 6 semanas después llegaron al valle de Copán, en el extremo oriental de la actual Honduras, célebre entonces por ser el centro productor de uno de los mejores tabacos del mundo. Por aquellos años nadie sabía nada de los mayas. Según David Webster, catedrático de antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania, muchas de las antiguas crónicas españolas que, con posterioridad,
tan útiles resultarían para conocer los pueblos del Nuevo Mundo, aún estaban acumulando polvo en los archivos y en las colecciones privadas de México y Europa. Durante los 3 siglos de dominio colonial español, además, las autoridades del Nuevo Mundo demostraron tener un interés muy escaso por las antigüedades o las ruinas que a menudo eran explotadas para obtener oro o materiales de construcción. A esto hay que sumarle que no se contemplaba la posibilidad de que los nativos americanos hubiesen sido capaces de desarrollar una civilización propia. La idea generalizada era, como recuerda el propio Webster, que los pueblos del Nuevo Mundo eran toscos y bárbaros, y si de hecho habían logrado algo que tuviera particular importancia, debía derivarse sin duda de las influencias ejercidas por las civilizaciones del Viejo Mundo. Así, era creencia general que los imperios levantados por los aztecas y los incas, pueblos mucho mejor conocidos, eran fruto de un desarrollo iniciado por migraciones fabulosas de pueblos como los fenicios, egipcios, cartagineses o las llamadas tribus perdidas de Israel. Muy pronto todas aquellas ideas iban a cambiar para siempre. Stephen y Catherwood pasaron semanas en Copán, donde estudiaron detenidamente las ruinas del que hoy está considerado como uno de los más importantes yacimientos de la América precolombina. Las ruinas estaban engullidas por la vegetación, por lo que los conocimientos arquitectónicos del británico fueron fundamentales para trazar un mapa del sitio y tomar conciencia de la magnitud real de lo que estaban contemplando. Unas construcciones que nada tenían que envidiar a las de Grecia, Egipto o el Próximo Oriente, por el que habían viajado años atrás. Catherwood también hizo dibujos minuciosos sobre los monumentos, aunque su realización fue sumamente dificultosa porque los relieves y las imágenes esculpidas poseían una estética desconocida hasta entonces. El resultado de la labor de ambos exploradores fue un nuevo libro de Stephen, ilustrado profusamente con el trabajo de su compañero. La obra se convirtió en un rápido éxito de ventas y en ella el autor no dudó en afirmar: América, según nos cuentan los historiadores, estuvo poblada por salvajes, pero los salvajes nunca levantaron estas estructuras, no tallaron estas piedras. La civilización maya había renacido para el hombre moderno, y los descubrimientos que se hicieron en el siglo siguiente no hicieron sino aumentar el asombro y la admiración que aquel pueblo de la América antigua despertaba. ¿Una civilización New Age? En el año 1946, una misión arqueológica conjunta México-estadounidense hizo un descubrimiento sin parangón. Durante los 20 años anteriores, numerosas instituciones norteamericanas habían financiado expediciones de exploración y misiones arqueológicas para localizar y excavar nuevas ciudades mayas. Como solía ser habitual en las expediciones en la selva, los científicos eran guiados por chicleros, indígenas dedicados a la extracción de la resina del chico zapote, que les llevaron hasta el lugar en que se levantaban varios edificios en ruinas de gran envergadura. Se trataba del que hoy conocemos como Yacimiento de Bonampak, en el estado mexicano de Chiapas. Poco después, los exploradores Jules Halley y Carlos Fried vencieron la reticencia inicial de 2 de estos indios lancadones y les convencieron para que les guiasen al sitio donde la comunidad realizaba el culto a sus dioses. Les llevaron a otro edificio cercano llamado hoy Templo de los Murales,
donde contemplaron algo insólito. 3 estancias estaban cubiertas con inmensos murales pintados más de 1000 años antes. La conservación de las pinturas era buena, y lo que representaban las escenas iba a dar mucho que hablar sobre los mayas. Para entonces se había avanzado enormemente en el conocimiento de los antiguos mayas. Ya se sabía que el interior de Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán estaban salpicados de vestigios arqueológicos de ciudades que florecieron en el período clásico. Eran restos de antiguas urbes dotadas de impresionantes templos y palacios de piedra, en las que aparecían con frecuencia monumentos como estelas o altares que, al igual que los edificios, estaban profusamente esculpidos con imágenes figurativas y una misteriosa escritura a base de glifos. También eran comunes las canchas para la práctica del juego de pelota, parecidas a las de otros pueblos precolombinos vecinos, y diversos elementos que denotaban la existencia de relaciones entre estos centros y otras ciudades y culturas de zonas incluso muy lejanas. Cerámica ricamente decorada, piedras a las que se daba un gran valor, sobre todo las verdoso-azuladas, como el jade o la fusita, conchas marinas halladas a cientos de kilómetros de la costa. Ya no se albergaba duda de que los mayas eran un pueblo sumamente avanzado, que había sido capaz de alcanzar el desarrollo suficiente como para levantar grandes ciudades y establecer redes comerciales a larga distancia. Pero también estaba claro que habían conquistado grandes logros intelectuales, especialmente en la astronomía y las matemáticas. Se demostró que habían desarrollado un sistema de cómputo vigesimal basado en el 20, que incluía el 0 y que contaban con un sistema calendárico muy sofisticado. En primer lugar, usaban un calendario con fines religiosos compuesto por 13 meses de 20 días, sumando 260 días, sobre el que se superponía otro calendario solar conformado por 18 meses de 20 días y otro mes extraordinario de 5 días, sumando un total de 365 días. Cada 52 años coincidían los dos calendarios y este momento se consideraba como el comienzo de un nuevo periodo, algo así como nuestros siglos. Para corregir posibles desfases, hicieron cambios en su cronología y emplearon años bisiestos con meses lunares de 29 o 30 días. El calendario solar era utilizado para llevar la cuenta cronológica conocida como cuenta larga, que tomaba como punto de partida una fecha mítica, 3114 a.C., aunque se desconoce todavía el porqué de esta elección. Sin embargo, esta compleja creación era mucho más que un mecanismo para medir el tiempo. En opinión de Carl Taub, catedrático de antropología de la Universidad de California en Riverside, los calendarios sirvieron para distinguir periodos de tiempo que se consideraban especialmente cargados de poderes sagrados, con frecuencia peligrosos. Los pueblos de la antigua Mesoamérica solían observar atentamente el cielo y utilizaron el calendario para predecir los eclipses solares y lunares, los ciclos del planeta Venus, los aparentes movimientos de las constelaciones y otros fenómenos astronómicos. Para ellos, estos incidentes no eran los movimientos mecánicos de cuerpos celestes innatos, sino que constituían las actividades de los dioses, la verdadera síntesis de los hechos mitológicos desde el tiempo de la creación. Arriba, en el cielo nocturno, los episodios sagrados de la creación se sucedían continuamente en los perceptibles movimientos de las constelaciones y los planetas. Los relieves y las esculturas mostraban además cómo los mayas
habían desarrollado sofisticados rituales. De hecho, las grandes ciudades no eran sino complejos ceremoniales donde los reyes y la élite social se reunían para desarrollar sus ritos. El orden urbano de los mayas seguía un patrón básico. Se organizaban en torno a una gran plaza rectangular rodeada en varios de sus lados por edificios religiosos. Las grandes pirámides eran las plataformas sobre las que se levantaban los templos. Estos santuarios en la cúspide se habían conservado en algunos casos, como en Tikal, Guatemala. Esta ciudad, junto a Calakmul, Campeche, México, fue la gran potencia del corazón del mundo maya clásico, compuesto por más de 60 ciudades-estado que llegaron a regir la vida de 6 millones de personas. En torno a la plaza central también suelen encontrarse grandes edificios residenciales, identificados con palacios en los que la familia real pasaba las temporadas dedicadas a las actividades de culto. El centro ceremonial era el corazón de conjuntos urbanos extensos que llegaron a albergar grandes poblaciones. La de Tikal se ha estimado entre 50 y 60.000 personas, y Copán controlaba una extensa área desde un pequeño valle poblado por 25.000 habitantes. Semejante desarrollo social, cultural y político había llevado a la elaboración de una imagen idílica de la civilización maya a mediados del siglo XX. Parecía que era una cultura que no había conocido la violencia y que había logrado un desarrollo armonioso con el entorno antes de desaparecer repentinamente y misteriosamente. Entre las teorías elaboradas para explicar este súbito decaimiento fue muy popular durante buena parte del siglo XX la hipótesis de una invasión extranjera. Los bondadosos y sofisticados mayas habrían logrado un desarrollo equilibrado basado en la convivencia que se habría visto quebrado por algo procedente del exterior. Pero lo que vieron Giles Haley y Carlos Frey en el Templo de los Murales de Bonampak contradecía esta visión. Había 3 estancias pintadas en las que se representaban complejas escenas. En la primera se reproducía un gran festival en una comunidad maya, muy posiblemente la propia Bonampak. Hoy sabemos que es la presentación del heredero por parte del rey a los señores de la ciudad y sus alrededores en diciembre del año 790. La segunda desplegaba una temática más siniestra y desconcertante. Ante los ojos atónitos de los arqueólogos se mostraba una batalla entre 2 ejércitos de ciudades mayas rivales, seguida por el duro castigo de los vencidos. Este seguía en la tercera habitación, que reproducía también lo que parecía ser una celebración de la victoria hasta llegar al punto culminante, el sacrificio de un cautivo. ¿Eran, por tanto, los mayas un pueblo militarista y cruel? ¿Pudieron sucumbir fruto de la violencia, pero no por una invasión, sino por un conflicto generalizado entre ciudades enemigas? La controversia que generó el descubrimiento continúa resonando en nuestros días. Buscando pistas. Inmediatamente la comunidad científica se dividió entre los defensores y los detractores del carácter pacífico de la civilización maya. Entre los primeros se alzaron muchas voces que alegaron que los mayas, como otros pueblos de la América precolombina, sobre todo los aztecas, podrían haber celebrado conflictos armados de forma controlada dentro de su concepción religiosa del mundo.
Las guerras y los sacrificios humanos habrían sido un ritual para mantener la conexión de los hombres con los dioses, revivir periódicamente los mitos de la creación y mantener el equilibrio del cosmos. Hoy en día, los partidarios de esta teoría son una pequeña minoría. La opinión mayoritaria es, en palabras de John Henderson, catedrático de antropología de la Universidad de Cornell, que las actividades guerreras entre los mayas ciertamente tenían dimensiones ritualizadas, pero es de presumir que un número significativo de guerreros murió y que los resultados afectaron a la extensión del territorio y la disponibilidad de recursos de manera significativa. Además, la información sobre los conflictos entre las ciudades-estado mayas aumentó exponencialmente con otro de los grandes logros de la arqueología del siglo XX, el desciframiento de la escritura maya. La escritura maya se compone de una serie de signos figurativos llamados glifos. Estos aparecen grabados en superficies pétreas de esculturas y edificios, pintados en cerámica y escritos en los códices, una especie de libros que los mayas yucatecos del posclásico elaboraron con la corteza de un tipo local de ficus, el amate, y que se pliegan en forma de biombo. Hasta mediados del siglo XX, solo subsistían 3 de estos códices, llamados Madrid, París y Dresde, por las ciudades donde se conservan, a los que se añadió un cuarto descubierto posteriormente en Nueva York y cuya autenticidad está discutida. Los estudiosos se habían esforzado desde hacía décadas en descifrar este código gráfico, aunque solo se había podido descubrir el significado de los signos del calendario, la numeración, los puntos cardinales y algunos glifos emblema de determinadas ciudades. La mayoría de los expertos creían que los glifos mayas eran representaciones ideográficas, esto es, a cada signo corresponde una palabra, hasta que otro giro de la fortuna vino a cambiarlo todo. En mayo de 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo tomó Berlín. Uno de los soldados soviéticos que entró en la ciudad fue el historiador y lingüista Yuri Konorazov. En un episodio todavía no aclarado del todo, rescató de la Biblioteca Estatal de Prusia una rara edición decimonónica de un manuscrito del siglo XVII titulado Relación de las cosas de Yucatán, del franciscano español Diego de Landa, cuyo original se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid. Tras la guerra y ya de vuelta en la URSS, Konorazov retomó sus estudios y se interesó vivamente por la escritura maya a partir de la obra de Landa. Una parte de esta versaba sobre la escritura maya y hasta incluía un supuesto alfabeto con sus equivalencias al castellano, que le habría facilitado un informante indígena. Con anterioridad, los pocos que conocían la obra de Landa la habían despreciado por considerar que su alfabeto era fruto de la mentalidad fanática de los evangelizadores. Precisamente se atribuía a Diego de Landa la destrucción de decenas de códices mayas en un auto de fe celebrado en Maní, Yucatán, en 1562. Aun así, Konorazov se pasó 7 años estudiando reproducciones facsimilares de los 3 códices subsistentes y reflexionando sobre la obra de Landa. Por fin, en 1952 publicó un artículo en el que dio con la clave. Salvo unos pocos signos ideográficos, los glifos mayas no representaban ideas, sino sonidos. Cada signo no se refería a una palabra ni a una letra, sino a una sílaba. El error de Landa fue que cuando pidió a su informante indígena que le pintase el signo correspondiente a cada letra del abecedario latino, A, B, C, este pintó lo más cercano en la escritura maya,
las sílabas fonéticas correspondientes a A, B, C. A partir de aquí, de su conocimiento del dialecto yucateco y de los códices, dio con la traducción de 11 glifos iniciales. Pese a que la idea era genial, fue ignorada por sus colegas durante años, entre otras cosas por estar publicada en ruso y proceder del ámbito intelectual soviético. Pero poco a poco se fue abriendo paso y, como recuerda el profesor Webster, una avalancha de desciframientos se inició hacia 1960 y alcanzó notoria intensidad a partir de 1980, sobre todo debido al tardío reconocimiento de que la antigua escritura maya es de carácter logosilábico, es decir, que los glifos dejan constancia escrita de palabras completas o de otras partes significativas del habla o sílabas, lo cual permitió ponerla en relación directa con lenguas hermanas de las cuales quedó constancia en época colonial o que aún se hablaban hoy en día. La epigrafía maya cuenta hoy con especialistas capaces de descifrar los jeroglíficos bastante bien, y gracias a ello los antiguos mayas han dejado de sernos anónimos. Esto ha quedado de manifiesto con el gran trabajo que los especialistas en escritura maya han desarrollado en los últimos 30 años para descifrar las inscripciones. Gracias a ello, hoy en día tenemos constancia de quiénes eran los reyes que regían las ciudades, de sus líneas dinásticas, de las complejas redes de alianzas matrimoniales que trazaban para luchar por la superioridad política y de las cruentas batallas que libraron para lograrlo. De hecho, una de las primeras tareas que se acomete antes de comenzar una excavación es la localización de inscripciones a la intemperie, puesto que suelen ser las que tienen un nivel mayor de desgaste por efecto de la erosión, y hay que actuar primero sobre ellas para preservarlas y poder leerlas todo lo que sea posible. Desenterrando el pasado. Las campañas de excavación de yacimientos mayas constituyen una de las actividades más importantes de los arqueólogos e historiadores que se dedican al estudio de la civilización maya. Uno de los casos más recientes es el de Nachtún, Guatemala, un yacimiento que había sido visitado varias veces en los años 30 y que desde entonces había permanecido olvidado en medio de la selva. En el 2002, los arqueólogos canadienses Catherine Ress Taylor y Mark Sender y el guatemalteco Ernesto Arredondo Leiva emprendieron una expedición en Nachtún para comprobar su estado, pasando antes por otros 2 emplazamientos en fase de excavación, Dos Pilas y La Joyanca, también en Guatemala. En todos se pudo constatar que las inscripciones aportaban información relevante sobre el papel de estos centros en la lucha del poder entre Tikal y Calakmul. Complejas alianzas, traiciones y guerras desgastaron los recursos de estas ciudades en juego por el poder, que no está muy claro que lograse romper el empate entre las 2 potencias de las tierras bajas meridionales. En años posteriores comenzó la excavación sistemática de Nachtún, que está aportando datos de gran relevancia. Pero el trabajo en viejos yacimientos ha continuado y se han producido sorpresas mayúsculas que siguen dibujando un retrato cada vez más rico de la sociedad maya. En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruth L'Huillier realizaba excavaciones en el yacimiento de Palenque, Chiapas, México, uno de los más importantes del mundo maya.
El sobresalto llegó cuando descubrió la tumba de un gran dignatario en el Templo de las Inscripciones. La riqueza y suntuosidad del conjunto dejaron sin palabra a los estudiosos. El sarcófago ricamente tallado y el ajuar del rey, que incluía una espectacular máscara mortuoria de jade, fue un hallazgo de primera magnitud y resultó pertenecer a un gran monarca de hacía 1300 años, Kinich Hanab Pakal. Años después de este descubrimiento, en 1994, a pocos metros de donde se encontró la tumba, en el templo Treceavo, el arqueólogo mexicano Arnoldo González descubrió otra sepultura, la de una mujer de la alta nobleza o la familia real, que fue bautizada con el nombre de la Reina Roja y que se ha querido identificar con la madre o la esposa de Pakal. Unos años antes, en 1989, se había producido un hallazgo similar. El arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia Fasquel descubrió en las entrañas de la estructura 16 de Copán una gran pirámide, un templo primorosamente decorado que en algún momento había sido enterrado con mimo por sus habitantes. Poco después encontró dos enterramientos reales asociados, uno de un hombre y otro de una mujer. El templo fue bautizado con el nombre de Rosalila, y no cabía duda de que la tumba masculina era de uno de los gobernantes de la ciudad. Incluso se llegó a pensar en el fundador de la dinastía real, Kinich Yak Kukmo. La arqueología maya es hoy en día uno de los campos más fértiles de la arqueología mundial, y no cabe desechar que en los próximos años nos sorprenda con hallazgos que cambien radicalmente nuestros conocimientos. Pese a todo, las incógnitas siguen acechando a los especialistas en la que, sin duda, fue una de las civilizaciones más evolucionadas de la América indígena y quizá de todo el mundo antiguo. Como recuerda el profesor Webster, el mayor misterio de todos es el que rodea a la catástrofe que arrasó muchos centros mayas en el periodo comprendido entre el 750 al 900 después de Cristo. Arquitectos y constructores dejaron caer sus herramientas, los soberanos y los nobles abandonaron sus palacios y los agricultores dejaron de cultivar la tierra. La idea de una invasión externa prácticamente se ha desechado y la evidencia de la existencia de poderosos reyes y señores que practicaron la guerra con asiduidad ha fomentado la teoría de un gran conflicto interno. En su expedición del 2002 por el corazón de las tierras bajas guatemaltecas, Rhys, Taylor, Zender y Arredondo pudieron comprobar cómo en los yacimientos de Dos Pilas y La Joyanca se levantaron estructuras defensivas poco antes de su decadencia y abandono. Incluso en el último se han constatado destrucciones en los edificios de la élite dirigente. Este tipo de informaciones ha llevado a algunos arqueólogos a proponer la hipótesis de que se produjese una oleada de revueltas internas de tipo político o social que hubiesen contribuido a aumentar la inestabilidad. Un último factor que barajan los expertos es la posibilidad de una transformación del entorno natural que arruinase la economía, ya fuese por un cambio climático rápido o por un empobrecimiento de recursos por la sobreexplotación agraria. Sea como fuere, los mayas continúan esperando en lo profundo de las selvas tropicales centroamericanas a que una misión arqueológica desentierre un pedazo del pasado que nos pueda desvelar algo más sobre ellos y muy posiblemente sobre nosotros mismos. En el corazón de Centroamérica,
bajo una de las selvas más densas y antiguas del planeta, duerme todavía la memoria de una civilización que supo levantar ciudades donde hoy solo vemos verde, humedad y silencio. Durante siglos, los mayas del período clásico construyeron enormes centros urbanos en medio del bosque tropical, sin animales de tiro, sin la rueda, sin metal, únicamente con piedra, madera y una comprensión profunda del tiempo, del espacio y del cielo. Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, nombres que hoy evocan misterio, pero que un día fueron ciudades vivas, llenas de rituales, poder político, conflictos y saber acumulado. Aquellas urbes no eran simples asentamientos, eran auténticos corazones ceremoniales donde la astronomía, las matemáticas, la escritura y la religión se entrelazaban con la vida cotidiana. Los mayas dominaban un sistema calendárico complejo, observaban los ciclos del Sol, la Luna y Venus, y dejaron constancia escrita de reyes, linajes, alianzas y guerras. Sin embargo, algo ocurrió. Entre los siglos 8 y 9, muchas de esas grandes ciudades fueron abandonadas. Los palacios quedaron vacíos, las estelas dejaron de erigirse, la selva empezó su lento trabajo de borrado. El esplendor del mundo maya clásico se apagó y durante siglos nadie supo explicar del todo por qué. Hoy, muchas de esas ciudades siguen semiocultas, lejos de las rutas turísticas, sin comodidades y sin multitudes, esperando todavía ser comprendidas. Pero la imagen que el mundo tiene de los mayas no suele nacer allí, en esas ruinas silenciosas del sur, sino mucho más al norte, en la península de Yucatán, donde millones de personas llegan cada año buscando sol, descanso y un encuentro rápido con el pasado. Es allí donde aparece Chichén Itzá, convertida en el gran icono del mundo maya. Para muchos es la prueba definitiva de una civilización adelantada a su tiempo, una obra casi perfecta donde ciencia, espiritualidad y arquitectura se funden en piedra. La pirámide de Kukulcán se alza imponente, con sus escalinatas, su geometría precisa, su vínculo con el calendario solar. Se habla de los 365 escalones, del dominio matemático, de la acústica sagrada, del cenote donde se ofrecían sacrificios a las fuerzas del inframundo. Y, por supuesto, del momento mágico de los equinoccios, cuando la sombra de la serpiente parece descender desde lo alto del templo. Chichén Itzá se presenta así como una maravilla absoluta, como la cima del genio maya, como el lugar donde todo encaja y todo se explica. No es extraño que haya sido elevada a símbolo, a postal, a experiencia obligatoria. Frente a ella, el visitante siente que está ante el resumen completo de una civilización milenaria. Y sin embargo, si uno viene escuchando la historia desde el principio, si recuerda aquellas ciudades del sur, su esplendor temprano, su caída silenciosa, algo empieza a no encajar del todo. Porque Chichén Itzá no surge en el mismo tiempo que Tikal o Palenque. No pertenece al mismo mundo de aquellas grandes capitales devoradas por la selva. Chichén Itzá aparece después, cuando el corazón del mundo maya ya ha cambiado, cuando el equilibrio antiguo empieza a transformarse. Ahí, justo ahí, es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque para entender a Chichén Itzá
primero hay que entender todo lo que vino antes y todo lo que ya se estaba perdiendo. Una de las actividades que más disfrutan las personas al viajar a un destino es conocer su historia y las increíbles hazañas que hicieron los antepasados que habitaron el lugar. México es sumamente rica en esta área del turismo, y de ahí que sea conveniente conocer los tesoros ocultos que guardan algunas de sus construcciones, como es el caso de la pirámide de Chichén Itzá. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Se encuentra ubicada en la península de Yucatán, en México, y es una de las construcciones mayas más llamativas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de este país de América. Si ya has escuchado hablar sobre las civilizaciones mayas y todos los avances que lograron conquistar, aún con su poco acercamiento a la tecnología como la conocemos hoy en día, no te parecerá extraño saber que existen muchos datos curiosos sobre la fundación de Chichén Itzá. Lo primero es que debemos recordar que creían en fuerzas sobrenaturales del inframundo y que muchas de sus acciones iban orientadas a obtener el favor de estos para 2 objetivos principales: la protección y una buena cantidad de lluvias para tener cosechas abundantes. De hecho, el significado de Chichén Itzá sería algo como la boca del pozo de los brujos del agua. Y no es raro que se haya comprobado que dentro del cenote considerado como sagrado y desde donde se erige esta pirámide, confluyan una gran cantidad de restos de todo tipo: animales, humanos, materiales, entremezclados con piezas de enorme valor cultural y monetario, como las piedras preciosas. Los mayas dejaron claras evidencias de que tenían avanzados conocimientos en materia de geometría, astronomía y matemáticas. De hecho, la construcción del templo de Kukulcán no fue una proyección sin planificar, sino que cada detalle estaba muy bien cuidado. Este templo posee 4 escalinatas colocadas a cada lado de la pirámide. Cada una de ellas dispone de 91 escalones, dando como resultado en la multiplicación un total de 364 escalones, que, sumados a la parte más alta, dan como resultado el número 365, el número de días de su calendario y del nuestro. Otro dato que es valioso conocer con respecto a este tema es que debajo de este templo también se encuentra un cenote. Quiere decir que los mayas tuvieron muy en cuenta todos los elementos que confluían en el entorno para desarrollar sus edificaciones. De hecho, los posteriores estudios científicos practicados a su estructura demuestran que existe un cierto nivel de acústica en el área y que este efecto no se refleja con cualquier elemento sin valor, sino que el sonido resultante es parecido al canto de un quetzal. Los mayas también eran muy organizados en cuanto a los lugares que destinaban a cada actividad, sobre todo cuando ésta estaba encaminada a los sacrificios que organizaban a favor de sus dioses. De ahí que exista una mesa bien entallada y representada con figuras valiosas para ellos, que aportaban la compañía necesaria a cada rito. Incluso eran buenos deportistas, ya que los mayas practicaban el juego de pelota. Consistía en introducir una pelota hecha con caucho por un agujero
que se colocaba en la parte alta de un muro. Aun cuando se trataba de una actividad de entretenimiento, también tenía su cuota espiritual de intervención. Para que los jugadores pudieran alcanzar este objetivo, solo podían utilizar su cara, rodillas y codos, lo que le daba al deporte mayor complejidad en su práctica. Sin duda, sabían muy bien cómo pasar sus días cargados de trabajo, responsabilidades y también espacios sociales para el disfrute. Aunque en la actualidad esta construcción está en manos del gobierno regional de México, en Yucatán, no siempre fue así. Y parece bastante increíble imaginar que en otros tiempos se haya dado la libertad para que semejante tesoro nacional fuese dejado en manos de un particular. Sin embargo, esto sí ocurrió, y durante el siglo XX toda esta propiedad pasó a manos del millonario estadounidense Herbert Thompson, quien se encargó de estudiar muy a fondo todo lo que allí se encontraba y, por supuesto, de extraer piezas de incalculable valor. Posteriormente, la propiedad sufrió una expropiación por parte del gobierno mexicano y en una tercera fase volvió a manos de los herederos de Thompson hasta que finalmente su propiedad recayó sobre la actual administración. De hecho, estos son los datos más curiosos que se pueden tratar con respecto a esta estructura, y no tanto por el hecho del cambio de dueño en sí, sino por la posible pérdida que se generó de artículos de uso cotidiano en aquella sociedad y que hoy podrían ser unas herramientas bastante útiles para recrear de mejor forma la estructura de vida que llevaban. Dentro de los escenarios que los turistas buscan para explorar, Chichén Itzá está ocupando un puesto de honor. Es una de las referencias más importantes en esta materia que existe en todo México y que lleva a considerarse un punto de visita obligatoria al llegar a Cancún y la Riviera Maya. En la actualidad, Chichén Itzá es uno de los sitios turísticos de México más visitados, debido a su importancia cultural e histórica. Las estadísticas arrojan que el número supera el 1.000.000 de personas y este dato lo convierte en el segundo centro histórico más popular, solo superado por Teotihuacán. Con todos estos datos, no es de extrañar que la UNESCO haya colocado su cuota de reconocimiento a semejante lugar, por lo que en el año 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, hecho que aún le añade mucho más valor del que ya reúne por sus características propias. Y con ese relato suele cerrarse la visita. La pirámide ha hablado, el calendario ha encajado, la serpiente ha descendido y el mundo maya parece quedar resumido en una imagen perfecta, limpia, ordenada. Todo parece tener sentido, todo parece estar en su sitio. Chichén Itzá queda así fijada en la memoria como la culminación de una civilización sabia, armónica y casi sin fisuras, una especie de obra maestra final donde nada sobra y nada falta. Pero hay algo curioso en las historias que encajan demasiado bien. Rara vez son completas, porque si uno se detiene un poco más, si en lugar de marcharse con la foto se queda con las preguntas, empiezan a surgir pequeñas incomodidades, detalles que no se explican en la visita rápida, silencios que pasan desapercibidos entre aplausos y equinoccios. Por ejemplo, ¿por qué esta ciudad
presentada como el gran corazón del mundo maya, no pertenece al mismo tiempo que aquellas grandes capitales clásicas sepultadas por la selva? ¿Por qué su arquitectura, sus relieves y sus símbolos parecen hablar un lenguaje distinto al de Tikal o Palenque? ¿Por qué cuando Chichén Itzá florece, el viejo mundo maya ya está cambiando de piel? La pregunta no es si Chichén Itzá es impresionante, porque lo es. La pregunta es qué representa realmente dentro de la historia maya. Si es el punto más alto de una civilización en equilibrio o el reflejo de un mundo que ya no es el mismo. Si estamos ante la expresión pura de una tradición milenaria o ante el resultado de una mezcla de tensiones, de transformaciones profundas. Y es justo ahí, en ese momento, en que el relato empieza a dejar más preguntas que respuestas, cuando Chichén Itzá deja de ser una postal y vuelve a ser historia. Una historia más compleja, más incómoda y, por eso mismo, mucho más humana. Porque para entender de verdad Chichén Itzá hay que atreverse a mirar más allá del mito y empezar a desmontarlo pieza a pieza. Cuando uno llega por primera vez a Chichén Itzá, siente algo muy concreto, una mezcla de asombro y certeza, como si estuviera ante el corazón mismo del mundo maya, la cima de una civilización perfecta que supo leer el cielo, pedir el tiempo y dejarlo todo grabado en piedra para la eternidad. Eso es exactamente lo que nos han contado, lo que repiten las guías, los documentales rápidos y las fotos de postal. Pero la historia real, la que no se suele decir en voz alta, es mucho más interesante, más humana y bastante más incómoda. Chichén Itzá no fue el origen ni la cumbre del mundo maya. Fue otra cosa muy distinta. Cuando esta ciudad comenzó a brillar con fuerza, las grandes capitales del período clásico, aquellas donde los mayas desarrollaron su arte más refinado, su escritura más compleja y su visión más profunda del tiempo, ya llevaban siglos abandonadas. Tikal, Palenque o Copán eran selva y silencio. Chichén Itzá pertenece a un mundo posterior, a una etapa de transición, de mezcla, de tensiones internas y cambios profundos. No es el apogeo de una civilización en equilibrio, es el reflejo de una civilización que ya está mutando. Y luego está la pirámide, el famoso castillo, ese edificio que parece perfecto, eterno, calculado al milímetro. La imagen que tenemos hoy no es exactamente la que vieron los antiguos mayas. Gran parte de su aspecto actual es fruto de restauraciones del siglo XX, realizadas con una intención clara, que impresionara, que se entendiera rápido, que funcionara visualmente. No es una falsificación, pero tampoco es una cápsula intacta del pasado. Es una reconstrucción interpretada, una versión embellecida de lo que fue, pensada más para el ojo moderno que para la precisión histórica. El gran espectáculo turístico llega con los equinoccios, cuando la sombra de la serpiente parece descender por la escalinata. Es real, ocurre, pero no como se suele contar. No hay pruebas de que aquello fuera un ritual masivo, popular, con multitudes congregadas para ver bajar
a Kukulcán como si fuera un teatro sagrado. Lo más probable es que se tratara de un símbolo reservado a una élite, a sacerdotes y gobernantes que entendían el lenguaje del poder, del tiempo y del mito. El fenómeno, además, es irregular, depende de la luz, del ángulo y en parte de cómo fue restaurada la propia pirámide. El gran evento espiritual es, en buena medida, una construcción moderna. También se repite mucho que Chichén Itzá es una máquina astronómica perfecta, una especie de observatorio gigante donde todo encaja como un reloj suizo. La realidad es más matizada. Los mayas no buscaban una exactitud mecánica como la nuestra. Pensaban en ciclos, en símbolos, en correspondencias entre el cielo y la tierra. Los números importaban, sí, pero como lenguaje sagrado, no como cronómetro. Muchas de las cifras que se repiten hoy se han simplificado, forzado o reinterpretado para encajar en un relato fácil de entender y fácil de vender. Y aquí llegamos a uno de los puntos clave que casi nunca se explica. Chichén Itzá no es una ciudad maya pura, es una ciudad mestiza. En sus muros, en sus relieves y en su iconografía se percibe una fuerte influencia del mundo tolteca. Kukulcán no es solo una deidad maya, es la versión local de una serpiente emplumada que ya existía en otras culturas de Mesoamérica. Guerreros, sacrificios humanos, escenas de violencia ritual y una arquitectura más dura y militarizada rompen con la imagen idílica del mundo maya clásico. Esto no es una civilización en calma mirando las estrellas. Es una sociedad donde el poder, la guerra y el control ideológico pesan cada vez más. El turismo ha hecho el resto. Para millones de visitantes, Chichén Itzá se ha convertido en el resumen completo del mundo maya, eclipsando ciudades más antiguas, más complejas y menos cómodas de visitar. Se ha simplificado su historia hasta convertirla en un símbolo único, claro y rentable. Una pirámide, un dios, un fenómeno solar, una foto y listo. Pero esa simplificación nos roba lo más valioso, la comprensión de un mundo que estaba cambiando, adaptándose y, en muchos sentidos, agotándose. Desmontar el mito no le quita magia a Chichén Itzá, al contrario, se la devuelve, porque ya no estamos ante una postal perfecta, sino ante una ciudad viva, contradictoria, poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Una ciudad que no representa el nacimiento de los dioses, sino el final de una forma de entender el mundo. Chichén Itzá no es el comienzo de la historia maya, es uno de sus últimos grandes capítulos, escrito en piedra justo antes de que todo volviera a transformarse. Y quizá por eso sigue fascinándonos tanto, porque no habla de perfección eterna, sino de cambio. Y ahí, en ese espejo incómodo, es donde el pasado se parece demasiado al presente. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino.
llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.